Bueno, no necesita mucha presentación nuestra invitada al encuentro del Centro de Estudios de hoy. Edith, que es una amiga y que aparte maneja la parte de SICAM como muy pocos de nosotros, o por lo menos es el de consulta de muchos de nosotros siempre, así que la invitamos y muy generosa enseguida nos dijo que sí, que iba a estar con nosotros hoy, así que Edith Martínez, abogada previsionalista, también nos saca todas las dudas con las normativas del diario previsional, de consulta siempre, así que bueno, Edith, gracias por tu generosidad y gracias por compartir con nosotros desde el Centro de Estudios. Bueno, yo al contrario, les agradezco al Centro de Estudios y Debates de la Seguridad Social por la invitación, con ello a sus representantes, Erika y Laura, que son las NUYEVE de la previsión. Los más jóvenes que estén en el Zoom, googleen quiénes eran NUYEVE, que además de ser excelentes profesionales, son grandes amigas, con las que, bueno, habitualmente nos consultamos por temas previsionales y también hacemos catarsis por las contestaciones de las atenciones virtuales. Y bueno, y a su vez tienen un plus de agradecimiento porque son las pioneras de las jornadas y cursos virtuales de capacitación que también nos hizo en este año complicado que nos toca a todos transitar. Así que bueno, un agradecimiento y gracias a ustedes por estar escuchándome en este día que podrían estar haciendo otra cosa, pero me están escuchando a mí. Bueno, voy a ver si comparto pantalla porque vamos al tema que nos ocupa, que es el SICAM. A ver. Un segundo, porque parece que justo antes la pantalla se me cerró. A ver. Salir la pantalla completa. A ver ahora. Un segundo, Sí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Bien. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es SICAM y autónomos? Los autónomos son todos aquellos trabajadores que se desempeñan por cuenta propia. ¿Dónde vamos a encontrar la normativa? La vamos a encontrar en la PREP 1905 y en la Probatoria de Servicios Autónomos y Monotributistas, que es de la Resolución 555 del 2010. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llega un cliente y tiene autónomos, más allá de espantarnos, como acá el doctor House? Tenemos que saber un poquito el tema de las moratorias. No se asusten porque yo cuando presento esto, dicen, todo esto tengo que saber, por lo menos tengo que tener una idea de las moratorias y los decretos que existieron y las leyes que existieron, ¿no? Yo puse en rojo las actuales vigentes, que son la 24.476 y las 26.970. En el costado ven la publicación en el boletín oficial. Pero también dentro de este listado, como grado de importancia, le tenemos que dar el reempadronamiento obligatorio del año 79, que es lo que nosotros llamamos la moratoria 592 del año 79. No por eso son no importantes el resto. Nos vamos a encontrar con decretos de la 2104 del 93. Todo esto es lo que vamos viendo en el SICAM, ¿no? 314 del 95, 493 del 95. Pero las que más nos traen dolores de cabeza son la 25865, esa es una ley que nos trae dolores de cabeza porque a veces no la terminaron de cancelar, entonces tenemos que cancelarla o no, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, la intención de este listado es que sepan que moratorias existen y que no les sorprenda cuando la vean dentro del SICAM. Otra cosa importante es saber cuándo vencían los aportes. ¿Por qué yo a veces tengo deuda de aportes de intereses? Porque había un determinado día en el que había que pagar, ¿sí? Entonces, nosotros acá los tenemos enumerados, que los aportes del año 55 hasta septiembre del 81 vencían los días 15.
de octubre del 81 a diciembre del 90 vencían los días 10, de enero del 91 a junio del 93 vencían los días 5 y luego a partir de julio del 93 según la terminación del quit. Esto es importante como para saber por qué, si bien lo tengo pago, debo intereses. Nos va a pasar muchas veces que los clientes dicen, mire, yo pagué todo esto, lo que no significa que lo haya pagado en término y por eso tenga intereses. Yo le pongo a esto un momento retro, para los que hace mucho lo hacemos, hemos sufrido de hacer colas, pero así como hemos sufrido de hacer colas y que nos tarde muchísimo tiempo en hacer una liquidación de deuda cuando no existía el SICAM, también hemos conocido mucha gente que hoy nos encontramos en estos cursos. Muchos de los que nombré hacíamos cola en la AFIP para presentar estos formularios. Entonces a mí me trae, más allá de la nostalgia, me trae buenos recuerdos. Entonces me gusta siempre mostrarlo. Y me gusta mostrarlo por una sencilla razón. Porque a veces nosotros nos quejamos cuando a veces no funciona el sistema, cuando me da 5 liquidaciones para hacer en el día. Y la verdad que hay que hacer un poquito de historia para acordarnos que en el año 94, fines del 93, 94, 95, cuando ANSES lo derivó todo a la DGI, que en ese momento se llamaba DGI, tampoco era FIP todavía, nosotros teníamos que presentar este formulario, que era el formulario 577, primero fue 577 solo y después fue 577/A, en donde nosotros teníamos que completar lo que necesitábamos y los que hacían la liquidación era la DGI. Pero esto no era rápido. Primero teníamos que ir a las agencias de cada una de las personas de nuestros clientes. Entonces ahí aprendimos, en mi caso particular, ahí aprendí a viajar, porque yo tenía 18 años, entonces aprendí a viajar por todas las localidades. Teníamos que hacer una cola porque teníamos que presentar esto. En ese momento le obligaban en SACTA a los taxistas también a presentarlo, o sea que no solo lo hacíamos los previsionalistas, sino que también los taxistas hacían esa cola. Lo dejábamos ese formulario, lo teníamos que pasar a buscar, con suerte, en 72 horas, pero si no, generalmente tardaba una semana. Ahí retirábamos la liquidación, la traíamos a los estudios, lo calculábamos, nos fijábamos si estaba bien, si había que agregar boletas, se presentaba otro formulario que era el 578, cuando había pagos que el titular tenía y no estaban registrados en el sistema. Y si tenías que hacer eso, te querías morir, porque tenías que usar muchos formularios 578, y el 578 tardaba más, entonces podía llegar a tardar 3 meses, podía llegar a tardar mucho más, pero lo cierto es que para tener una liquidación totalmente completa y bien hecha, tardamos entre 3 y 6 meses. Con esto quiero decir que cuando uno no puede hacer una liquidación o se acabaron las liquidaciones, recordemos siempre que para tener una liquidación de SICAM como hoy, tardamos 6 o 8 meses, ¿sí? Bueno, cierro la parte del momento retro, pero me encanta explicar eso. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que pedirle a mi cliente? A mi cliente le tengo que pedir todo. Le tengo que pedir toda la carpeta con todos los planes, con todas las boletas de aportes que tenga. No dude nunca en pedirlo, nunca. Es preferible que el cliente diga, no lo tengo, lo perdí, se me inundó, se me incendió, me mudé, todas las excusas habidas y por haber, a que directamente no se lo pidamos y no lo traigan y nos encontremos con algunas de las moratorias que yo les mostré en la filmina anterior y que nos perjudique al hacer el momento de hacer el cálculo, ¿sí? Ya sea porque pagó en bocones y no están considerados, ya sea porque no estoy seguro si canceló la totalidad de cuotas de la moratoria 2104/93. Básicamente, ya sea porque tengo que ver, ya lo van a ver más adelante, la actividad o la categoría. O sea, la recomendación es que la gente traiga todo. Cuando le dicen, ¿qué llevo, doctora? No les enumeren todo. Todo lo que tenga relacionado con su jubilación, con el momento para ir a jubilarse. ¿Sí? Después nosotros nos vamos a sentar y vamos a ponerle el isofor, porque se imaginan cómo llega eso, y lo vamos a clasificar qué es lo que necesitamos. Bueno, vamos
Vamos a respirar profundo y nos vamos a meter en el SICAM, al cual no le tenemos miedo. Y este sapo se lo pedí prestado a Marisol Dipsier, mi amiga Marisol, que gentilmente me lo dio prestado. ¿Qué es el SICAM? El SICAM es un sistema informático para contribuyentes autónomos y monotributistas. Básicamente es un sistema liquidador de aportes previsionales, donde lo encontramos en el sitio web de la AFIP. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer una liquidación de deuda? Necesitamos el padrón histórico de autónomos. Ese padrón histórico de autónomos lo obtenemos desde la página de mi ANSES o lo podemos obtener presencialmente cuando pedimos el SIPA. A su vez necesitamos el listado de aportes, que también se obtiene del SICAM, y las boletas de aporte, como le había dicho anteriormente, cuando le pedimos la carpeta. Para que ustedes tengan en cuenta qué es el padrón histórico de autónomos, es esto que yo les estoy mostrando acá. Este padrón histórico de autónomos que ustedes ven es el que ustedes piden presencialmente cuando van a pedir el SIPA, ¿sí? ANSES lo llama AUT 1, ¿sí? Imprimo el AUT 1. Bien, este es el padrón de ANSES. Después acá tenemos cómo lo vemos desde la página de mi ANSES. Los dos son exactamente iguales, nada más que uno está en estado vertical y el otro está en estado apaisado, horizontal, ¿sí? Nosotros de este padrón histórico de autónomos, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que saber bien es, primero, que sea nuestro cliente. Yo siempre esto lo repito hasta el cansancio y a veces yo creo que del otro lado deben decir, ¿y cómo no va a ser nuestro cliente? ¿Qué está diciendo? Bueno, esto lo digo porque a veces cuando hay una persona extranjera y le colocamos el número de cédula para ver si tuvo ese padrón histórico de autónomos, esa afiliación a autónomos con número de cédula, puede que nos salga dos personas con ese mismo número, uno por cédula y uno por libreta de enrolamiento, libreta cívica o DNI. Entonces, no va a ser cosa que a veces nos embalamos y estemos haciendo de alguien que no corresponde. Dicho esto, lo más importante del padrón histórico de autónomos es el número de cuenta, que acá yo lo puse con una flecha roja, la fecha de inicio de autónomos, la fecha de inicio de la actividad autónoma, ver si tiene una fecha de cese de la actividad autónoma, como figura acá en violeta, ver si además tiene una fecha de reinicio. ¿Por qué es esto? Porque yo puedo haber tenido una actividad, cesar esa actividad y empezar con otra. Entonces ahí es lo importante de la fecha de inicio, la fecha de cese y la fecha de reinicio. Y el código de actividad. Todas las actividades están nomencladas con un código, como figura acá. Otra cosa a tener en cuenta es si esta persona, nuestro cliente, hizo el reempadronamiento obligatorio de la moratoria del año 79, del decreto 592 del 79, nosotros, más allá que lo tengamos en la carpeta, lo podemos visualizar en el padrón histórico de autónomos. Si no está en el padrón histórico de autónomos, porque donde dice datos de moratoria, dice no relevada, quiere decir que no fue reempadronado con el decreto 592 del 79. No tiene esa moratoria. Y si la tiene, les va a figurar como figura acá. Cuál fue el mes de anticipo que pagó y si tiene deuda o no tiene deuda. Bien, este es el listado de pagos. Esto es lo que ustedes van a sacar también del SICAM. Van a la ventana de consultas y después en el ítem de pagos pueden ver el listado de pagos, que se llama consulta de pagos. Y estas son las boletas que le tienen que pedir a sus clientes. Como verán, estas boletas son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos boletas, por ejemplo, de esta época, en este caso del 90, donde eran preimpresas. Esta era una chequera que se le enviaba por correo, troquelada, donde figuraba la actividad y la categoría. Se cortaba el troquelado, se iba al banco y se pagaba.
Después, como verán, ya esta es más precaria porque las empezaron a ir a buscar y las tenía que completar a mano, por lo tanto es complicada porque no todos lo completaban bien, entonces muchas de estas boletas de pago no están consideradas en el SICAM porque por ahí o se olvidan de poner el número de cuenta, como acá lo ven, o tenían la afiliación con DNI, pero le marcaban número de cédula, como en este caso. ¿Sí? Esta boleta seguramente no hubiera estado esta persona en el SICAM. Después ya pasamos a otro año, después más o menos el año 95, 96, que ya empezaron a aparecer estas boletas, y estas rosas que también las tenía la moratoria del 2104 del 93. Estas se pedían en la DGI en aquel momento, una máquina enorme que se las imprimían y se las daban en el momento. Bueno, para hacer el SICAM necesitamos una clave fiscal. La clave fiscal puede ser solicitada por el titular directamente en la AFIP, lleva el documento y le dan la clave fiscal, o por apoderado con el formulario 3283 de forma presencial, o en forma virtual, bajando la app en el celular, tanto para Android o para iPhone. Lo que le va a pedir es un reconocimiento facial, y también se puede hacer por cajero automático, ingresando la tarjeta de débito y colocando el PIN en la opción gestión de claves. Y si no tienen la clave fiscal, hay un link que yo les copié ahí, esto después lo van a subir, así que no hay problema que lo tengan que copiar, en donde uno hace un clic ahí y lo puede hacer directamente con la clave de seguridad social, ¿sí? Aunque no tengan clave fiscal. Como yo no los veo porque los saqué, ¿me están escuchando o estoy haciendo como un monólogo para mí sola? Alguien que me diga que se escucha. Perfecto, perfecto, te estamos escuchando. Listo. Y Viste que a veces atentamente. uno le da Sí, miedo sí. porque dice, estoy hablando para mí sola. Bueno, No, atentos, todos atentos. perfecto, perfecto. Con esta clave fiscal se obtiene una clave genérica alfanumérica que luego se tiene que cambiar por una definitiva. Tiene que tener de 10 a 64 caracteres. Nadie le va a poner 64 caracteres, ¿no? Porque ¿quién se los va a acordar? De los cuales, como requisito, tiene que contener al menos 2 números, 4 letras y una que sea mayúscula y una minúscula, o por lo menos una mayúscula y el resto minúscula, pero tiene que tener alguna de estas 4 cosas, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que cuando hay un contador de por medio, cuando nuestro cliente a su vez tiene un contador que le lleva toda la contabilidad y ya viene con una clave fiscal, que trabajemos ambos, tanto el contador como el abogado previsionalista, con la misma clave fiscal. Que no lo cambie ni uno ni el otro, porque en definitiva perjudicamos a nuestro cliente, que es el que tiene que ir a cambiar la clave o a pedirla de vuelta. Entonces, eso es una cuestión de respeto hacia el trabajo de los dos, ¿no? Mantener la misma clave. Y cuando no tienen un contador, yo recomiendo siempre poner la misma clave para todos los clientes. Ahora es como mucho más fácil porque tenemos toda la digitalización y demás, pero en su momento, cuando uno iba a presentar presencialmente y tenías esos 40 minutos que te daban de gracia para presentar el expediente, cada UDAI tiene su librito, entonces cada UDAI o te pedían el 558A y no te pedían el B y el C, y por ahí ibas a otra y te pedían las 3, y por ahí te pedían el listado de pagos, y había otra que te los devolvía y demás. ¿Qué pasaba? Por ahí te toca una UDAI en la que te pedía algo que vos no llegabas, no lo habías llevado porque en otra no te lo pedían. Entonces, para no perder ese turno, que en ese momento también costaba como cuesta ahora, sacar el turno, porque era por teléfono, me estoy yendo de vuelta al retro, lo que se hacía era, si uno tiene la clave fiscal y siempre pone la misma, se cruzaba un locutorio, que en ese momento los locutorios eran como las canchas de pádel, que había un montón por todos lados, imprimíamos lo que necesitábamos, nos cruzamos y volvíamos y podíamos iniciar el trámite, podíamos iniciar el expediente sin tener que volver al estudio a sacar otro nuevo turno. Y además por una cuestión de facilidad, porque uno si le ponen a todos a la misma clave, entonces ya no tiene que andar buscando la ficha de cada uno de los clientes. Así que bueno, nada, eso es una recomendación. Este es el poder para que ustedes vean
para pedir la clave fiscal mediante apoderado. Acá, cómo bajo la app para pedirla por teléfono. Y bien, acá es donde yo tengo que ingresar, perdón, que se me fue. Tengo que ingresar la clave fiscal. Yo voy a la página de la AFIP y acá donde dice clave fiscal, hago un clic para ingresar. Me abre este recuadro en donde coloco el número de quit, como lo ven acá. Hago un clic en siguiente. Coloco la clave, hago otro clic en ingresar y ya acá ingreso a mis servicios. ¿Qué pasa cuando dentro del ingreso a mis servicios yo empiezo a buscar y no encuentro el SICAM? Porque no fue dado de alta. Cuando pasa eso, yo lo que hago es ir a administrador de relaciones de clave fiscal, como lo ven ahí con la flecha. Hago un clic ahí y me va a aparecer el administrador de relaciones, donde yo tengo que optar por adherir al servicio. Cuando adhiero al servicio, voy a donde dice AFIP y se me despliega todos los servicios interactivos. Bajo el cursor, porque está por orden alfabético, y busco el que dice SICAM, como lo ven acá. Una vez que lo agregué, se va a incorporar a la nueva relación, me va a preguntar si lo voy a hacer como representante o como titular. Si lo voy a hacer como representante, yo tengo que poner mi quit. Si lo voy a hacer como si fuese el titular, pongo el quit del titular. Y hacemos un clic en donde dice confirmar. Una vez que lo confirmamos, ya lo tenemos dentro de nuestros servicios, ¿sí? Como lo ven ahí. Y de esta misma manera, en el caso que nosotros que tenemos que consultar tres cosas, dos cosas antes de hacer un SICAM, que es el sistema registral y mis facilidades, si no los tuviera, los tengo que agregar de la misma manera que como recién agregué el SICAM. Bien, lo primero que yo tengo que mirar en la primera pantalla de SICAM, porque ya ingresé al SICAM, me va a aparecer esta pantalla, es si posee afiliación y ahí nos vamos a ver si tiene el número de cuenta, como lo ven acá. ¿Sí? Acá está el número de cuenta, le puse Pérez Juan. Vieron que siempre hay un Pérez como en el asiento contable. Si está el número de cuenta. Este número de cuenta es obligatorio. ¿Cómo sabemos que tiene una persona número de cuenta? Cuando yo me fijo en el padrón histórico de autónomos. Si no tuviese el número de cuenta y lo tengo que incorporar, lo puedo hacer o con el formulario 206/I o con el formulario 460/F. Yo puse los dos porque no en todas las agencias de AFIP, ni en todas las localidades, ni las provincias, se manejan con lo mismo. Generalmente, acá en Capital, solamente piden el multinota, que es el formulario 206I. Y a veces en otros lugares piden el formulario 460/F. Si van a agregar el formulario 460/F, yo les recomiendo que solamente pongan el quit y el número de cuenta y una cruz en modificación de datos. No agreguen más nada. ¿Por qué? Porque una cosa es la persona que, obviamente agregan el número de cuenta. Una cosa es una persona que le toma el trámite, o sea, le recepciona el formulario, y otra es la que lo procesa. Son dos personas diferentes y cuando uno completa todo el formulario, el operador, el que va a agregarlo, el que lo va a procesar, no sabe específicamente qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que modificar la fecha de nacimiento, si tiene que modificar la fecha de ingreso, si tiene que agregar el número de cuenta, si tiene que modificar el domicilio. Entonces, solamente se agrega lo que se necesita, ¿sí? Número de quit para identificar a la persona y en cualquier lado del formulario, si quieren, es más, lo pueden hacer en el margen superior, le ponen número de cuenta y le agregan el número de cuenta. A su vez,
ahora, en época de pandemia, gracias a Dios, y esto es algo buenísimo, que fue pionero AFIP antes que ANSES con el tema de la atención virtual, agregaron presentaciones digitales en la página de la AFIP. Presentaciones digitales hace que nosotros no tengamos que ir, ni nosotros ni el titular, a la agencia de AFIP, a la sucursal de AFIP, para presentar estos formularios para que agreguen el número de cuenta. Lo podemos hacer directamente en presentaciones digitales. Allí en presentaciones digitales pasa lo mismo que si fuese presencial. Depende la agencia a la que está inscrito nuestro cliente, pueden que les pidan como prueba también el formulario multinota 206i, el formulario 460, o simplemente no le pidan nada. Yo los últimos casos que hice que agregué la cuenta, no agregué absolutamente nada que el padrón histórico de autónomos, porque cuando uno escribe en la descripción, en el descargo de lo que necesita, ya está, es como si estuviese escribiendo en el multinota, o sea, sería como redundante, ¿sí? Lo que sí, en cualquiera de los 3 casos, presentando el formulario 206i, que es el multinota, el formulario 460/F o la presentación digital, siempre tiene que ir acompañado, adjunto, el padrón histórico de autónomos para que el operador que lo va a procesar lo pueda ver y sepa de dónde sale ese número que nosotros le estamos diciendo que lo agregue al SICAM. Bien, ¿de qué manera lo presento cuando va a presentación digital? Acá lo vemos, donde dice datos de la presentación digital, ustedes van a ver que dice trámite. Esto sirve mucho para otras cosas también, que ahora cuando termine de explicar esto les voy a decir. En este caso, para agregar el número de cuenta, lo que hacemos es fijarnos y poner vinculación de clave fiscal para personas humanas. Esa es la selección del tipo de trámite. En donde dice descargo, ahí ponemos solicito se agregue el número de cuenta de ANSES, ponemos el número, a SICAM. No pongamos nada que sea de más, no pongamos por medio de la presente, le solicito a usted tan amablemente, no pongamos palabras que no tienen sentido, sino vamos a los hechos, que es lo que necesitamos. Queremos que nos carguen el SICAM y no que se aburra las primeras 3 palabras que le pusimos. Y donde dice adjuntar documentos, nosotros adjuntamos el padrón histórico de autónomos, ¿sí? Perdón, esto viene bien, no solo para esto. Cuando uno tiene que desafectar pagos del servicio doméstico, ya sea por equivocación o porque ANSES, mediante un deberá o la atención virtual, le dice que si no los va a necesitar, que los desafecte, también se hace por acá, por presentación digital. Solo que en donde dice trámite, no tenemos algo específicamente que diga desafectar. Le faltan muchos trámites, muchas palabras para colocar lo que necesitamos, pero siempre algo parecido encontramos, o cuando queremos decir que pagos del monotributo no van, le podemos poner baja. Lo más importante de todos no es el tipo de trámite que yo quiero hacer, sino el descargo que hago. Porque el operador lo primero que mira es, bueno, a ver qué es lo que quiere hacer, que me diga bien qué es lo que quiere hacer. Entonces veo el descargo. Entonces, si tuviera que desafectar pagos del servicio doméstico, ahí le pondría solicito se desafecte pagos del servicio doméstico que yo no realicé y los enumero, no los dejo que el personal de AFIP se empiece a mirar el listado de pagos y diga a ver cuáles son. O sea, los tengo que enumerar, decirle cuáles son los periodos. Bien, otra de las cosas que antes de hacer el SICAM nosotros tenemos que ver es el sistema registral. El sistema registral, cuando ingresamos, hacemos un clic, vamos a la ventana de consulta y luego hacemos otro clic en donde dice datos registrales. Avanzamos cuando dice datos registrales, nos abre una ventana y vamos a donde dice más información, que se despliega la ventana donde dice informe autónomo. Una vez que hago un clic en informe autónomo, bajo el cursor todo lo que puedo hasta lo último y acá, como ustedes ven, hay como si fuese unos cuadraditos, unos rectangulitos, que es para abrir más la pantalla, para que yo pueda ver todo. ¿Por qué les digo que pasemos siempre por sistema registral? Porque cuando nosotros vamos de una al SICAM, si tenemos un cliente que es profesional, nos va a preguntar cuál es la fecha de matriculación,
Y nosotros en el SICAM no vamos a ver la fecha de matriculación, se la vamos a tener que preguntar a nuestro cliente. Preguntarle a nuestro cliente implica, si tiene la credencial encima, no hay ningún problema. El problema pasa cuando no tiene, cuando nos dice que le parece que se recibió, que se matriculó en tal fecha, o cuando empiezan a sacar del cuadro para ver cuál es la fecha que le pusieron de sello en el colegio. Entonces ahí ya estamos complicados. Lo mismo pasa por la cantidad de empleados. Yo tengo una persona que es un director de sociedad o un comercio unipersonal y tiene cantidad de empleados. El SICAM tampoco me lo va a colocar. No me va a decir cuántos tiene, me los va a preguntar y eso lo voy a tener que agregar yo. Entonces, también para no preguntarle al cliente y que el cliente me diga, sí, yo hace mucho tiempo tenía muchos empleados, pero ahora me quedé con uno que es el que más sabe, pobrecito, porque el resto no sabía mucho. En vez de tener que escuchar todo eso, vamos directamente al sistema registral y acá abajo ustedes van a ver donde dice cantidad de empleados, donde dice la actividad, cómo se denomina esa actividad, la fecha de inicio, si hubiera una fecha de cese, la cantidad de empleados, qué componente de sociedad fue, que es otra cosa que nos va a pedir el SICAM y que nosotros si no pasamos por acá no lo vamos a saber y tampoco lo vamos a hacer al tuntum. Y esto se los cuento porque es importante. Yo, por ejemplo, ayer hice una liquidación, que ya venía una liquidación hecha por alguien, en donde cuando miro le daba 2 millones y pico de pesos total que debía, más allá de que no importa si yo después le tenía que poner renuncia o no, pero cuando empiezo a ver en el detalle detalle de deuda, veo que hay una diferencia de categoría por la que me daba deuda. Entonces, era una persona que le habían puesto como si fuese director de sociedad anónima, sin empleados, pero me resultó raro porque encima es una persona que conozco, entonces digo, qué raro que le haya errado tanto a la categoría. Entonces, ¿qué hice? Fui a sistema registral y ahí me doy cuenta que tenía un comercio que era unipersonal y tenía un empleado. Entonces, de pasar a estar liquidado con una categoría D de dedo, era una categoría B de bueno. Entonces ahí estaba la diferencia de la categoría y el por qué me daba tanta deuda. Cuando lo cambié, lo coloqué de acuerdo al sistema registral, la deuda bajó 1 millón y pico de pesos. O sea, fíjense en la diferencia y solamente lo que había que hacer era mirar el sistema registral e interpretarlo, obviamente. Bien, ahora sí, una vez que nosotros ya pasamos por sistema registral y demás, lo que vamos a hacer es ingresar al SICAM. Acá, como lo ven, este es el SICAM. Cuando ustedes entren va a aparecer esta pantalla. Ingresando al SICAM se despliega la ventana de consultas y allí tenemos 2 ventanas, una de consultas y una de liquidación. Nosotros vamos a empezar por la primera. Esto que ustedes ven acá es lo que se denomina el SICAM 1. Lo que se denomina el SICAM 2 es cuando yo todo lo que hice en el SICAM 1 lo convierto en moratoria, ahí me dice cuánto es lo que yo tengo que pagar y las cuotas y si tengo que ampliar o no ampliar periodos. Ese es el SICAM 2 y este es el SICAM 1, cuando yo hago la deuda, el libre deuda, de manera virgen, o sea, con la cantidad de intereses que hace que se infarten nuestros clientes, ¿sí? sin aplicar la moratoria. Bueno, en este caso, en el SICAM 1 tenemos 2 ventanas, consultas y liquidación, y empezamos por la ventana de consultas, donde dice datos personales. Acá en datos personales, como verán, nos dice, bueno, la fecha de nacimiento, la agencia que le toca, que eso tampoco nos interesa. Lo que sí nos interesa es la historia de categorías, donde nos dice cuáles son las categorías por las cuales estaba pagando, los periodos, la actividad y qué tipo de contribuyente era, si era autónomo o monotributista. Pero fíjense que nada nos dice de empleados ni de matriculación en el caso, no tenemos columna ni de cantidad de empleados, ni de tipo de sociedad si la hubiere, ni tampoco de fecha de matriculación. Por eso es importante lo que expliqué antes de pasar por sistema registral. Luego vamos al listado de pagos, porque nosotros acá lo que vamos a ver es qué pagos tiene. Recuerden que al ser obligatorio el número de cuenta, ahí me van a aparecer
los aportes que haya tenido anteriores al año 93. Ojo, pueden tener muchos clientes que tengan número de cuenta y no hicieron ningún pago, pero lo cierto es que la cuenta es obligatoria y tiene que estar. Y posteriores al año 93 lo que fueron por quit. Además allí vamos a ver tanto los intereses como también vamos a ver si tuvo pagos por mis facilidades, porque les va a aparecer en donde dice origen, les va a aparecer mis facilidades, y también les va a aparecer 2104, moratorias 2104-93, 493, o todas las que nosotros vimos al principio de todo. Bueno, ¿qué nos dice la probatoria? Si existe diferencia entre lo declarado en la situación de revista y el sistema registral, yo les pongo ex-PUC, y eso siempre lo explico, porque cuando ustedes vayan a ver la PREP 19 o la resolución 555, siempre les va a hablar del PUC. ¿Qué es el PUC? El Padrón Único de Contribuyentes. Pero ese ya no se llama más PUC. A lo que se refiere es al sistema registral. Aclaro esto porque cuando ustedes vayan a querer buscar la palabra PUC en la parte de la FIP, en la parte de los sistemas, no lo van a encontrar. Es el sistema registral. Bueno, entonces, si existe diferencia entre lo declarado en la situación de revista o el sistema registral y en periodos fuera de la moratoria o en periodos por los cuales no se invoca la moratoria, está hablando de la 24.476 o la 26.970, se deberá presentar pruebas en ANSES si se trata de periodos prescriptos o concurrir a FIP para realizar las correcciones para el periodo no prescripto. Dentro de una de las preguntas que me habían hecho, creo que era Cecilia Taborda, creo que era ella, o bueno, alguien que me hizo una pregunta sobre que le pedían pruebas y si estaba mal denegado, no me acuerdo si era Cecilia Taborda o Romina Tarabarelli. Bueno, lo cierto es que ese periodo se tiene que probar en el ANSES, lo que es prescripto. Lo que es no prescripto, se presenta las pruebas y AFIP es la que lo tiene que ingresar. Siempre ahora por presentaciones digitales. O también ahora lo pueden hacer presencial porque muchas AFIP volvieron a atender presencialmente, pero son con turno. Bien, ¿cuáles son los medios de prueba? Cuando yo tengo que tomar algún medio de prueba por los periodos que estoy diciendo que no figuran en el sistema registral, uno va a ser el padrón histórico de autónomos, en el caso que lo que yo quiera probar son pagos que están dentro de la fecha de inicio, ¿sí? Entonces yo lo que voy a mostrar es la fecha de inicio, o puedo ver si es lo que tengo que demostrar la categoría, ahí la estoy marcando con una flecha, o si tengo que demostrar la actividad, la marco con otra fecha. Otro medio de prueba es el talón de afiliación. Si yo tengo que probar tanto la fecha de inicio como tengo que probar la categoría con la cual yo estoy defendiendo y estoy diciendo, yo le puse esta actividad porque pagó, estos pagos los hizo con esta categoría, otro medio de prueba es el talón de afiliación. Todo esto lo vamos a tener siempre y cuando tengamos la carpeta del cliente, ¿no? O la boleta impresa, como les había mostrado antes, ahí figura la categoría y también figura la actividad. Este sería otro medio de prueba. En el caso que esta boleta manual estuviera bien y figurara bien el periodo, este sería otro medio de prueba por el cual yo puedo probar la actividad que estoy declarando en el SICAM. Y si no tuviera nada de esto, lo puedo probar con el listado de pagos de SICAM, que me lo permite la circular DP 48 del 2013. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es demostrar, con esa flecha que les estoy agregando ahí, el total depositado. Ese total depositado por el periodo que figura ahí corresponde a una determinada categoría, ¿sí? ¿Cómo voy a ver yo cuál es esa categoría? Tengo que sumar, buscar en este librito, que yo lo tengo acá, esperen porque lo tengo a mano, este librito que está acá, ese librito venía en la moratoria 2104 del 93, yo lo uso muchísimo, creo que dentro de todo lo que hay para mí es lo mejor, podés leer un montón de guías de autónomos y lo que sea, pero para mí lo que te enseña es el librito de categorías y actividades de la 2104 del 93, ¿por qué? Porque ahí tenemos cuadros, recuadros de todos los años y cuáles eran las
categorías históricas, las categorías históricas y las actividades. Entonces, en este caso, si yo tuviese que probar, supongamos con la consulta de pagos, tengo que probar qué actividad y qué categoría corresponde ese monto, yo tendría que buscar en el librito la fecha, o sea, el año, sumar la columna de Capital, Instituto y Fonavi, y si me da la suma total, me da el total depositado del SICAM, yo ya puedo determinar la categoría. Una vez que yo determiné la categoría, sigo con ese mismo librito y voy a donde dice el libro de actividades, o dice la parte de actividades, y a esa categoría le pongo una actividad acorde, ¿sí? Que puede ser cualquiera, la pueden inventar. Lo que tiene que estar bien claro es que el monto que yo pagué pertenece a una determinada categoría. Después la actividad le puedo poner cualquiera acorde a esa categoría, pero me refiero, no tengo por qué siempre ponerle la misma a todos. Mientras sea la misma categoría con que responda al total depositado, le pongo una actividad coincidente. Por eso les digo que para mí es bárbaro este librito. Ese librito después, el que no lo tiene, yo lo tengo escaneado, así que también dentro del material que después se encargarán de subirlo, no sé cómo lo obtienen, se los voy a escanear. Bueno, ¿en qué casos no se solicitan pruebas de la actividad? Dentro también de la PREP 1905 y de la circular 48 del 2013, cuando el afiliado presenta aportes realizados en tiempo y forma que respalden lo declarado en la situación del revista, y siempre que estén incluidos en la pestaña de pagos, lo que acabamos de ver recién. Tampoco necesitamos pedir pruebas cuando tenemos el padrón histórico de autónomos, que figura la categoría coincidente declarada con lo que nosotros vamos a declarar o está declarado el sistema registral. Eso ya lo vimos también anteriormente, cuando les mostré el padrón histórico de autónomos que tenía la flechita en la categoría. Tampoco necesitamos pruebas en periodos en los cuales se ejerce la opción por la moratoria, sea 24.476 o 26.970. Por todo el periodo de regularización de ambas actividades no se necesita, de ambas moratorias no se necesita probar la actividad. Y si surgen pagos, pero no existe inscripción de la actividad correspondiente en el PUC, no debe solicitarse la incorporación de los mismos en la situación de revista del SICAM, salvo que se lo quiera hacer valer esos pagos, ¿sí? O sea, cuando les dicen que los desafecte y demás, no hace falta. ¿En qué casos sí se solicitan pruebas? Bueno, todo lo contrario al anterior. Cuando no resulta coincidente la categoría declarada en el sistema registral y se optó por el plan de facilidad, y no se optó por el plan de facilidades, o sea, lo que no entra en la 24.476 en la 26.970, eso hay que demostrarlo y eso hay que presentar las pruebas en la FIP. Y los periodos que, la FIP, bueno, el ANSES si es prescripto o no prescripto, y los periodos que abarcan desde la fecha de inicio hasta el mes anterior al cumplimiento de los 10 años, anteriores al mes en el cual se confeccionó el SICAM, ¿sí? Esas son las que necesitan pruebas de actividad. Bien, ahora pasamos dentro del SICAM, ya pasamos a la ventana de consultas, vamos a la ventana de liquidación. En la ventana de liquidación siempre empezamos por arriba, datos para la liquidación. Esta ventana lo que tiene de particularidad es que nosotros somos los que ahora interactuamos y somos los que tenemos que colocar cosas. Entonces, nos va a pedir la fecha de nacimiento, nosotros lo vamos a colocar, ahí se despliega un almanaque en donde vamos a poner el año, el mes y el día en que nació nuestro cliente. Si fuese una pensión la que estamos haciendo, tenemos que poner la fecha de defunción. Después tenemos que establecer la prestación solicitada. Entonces tenemos que poner si es jubilación, le ponemos jubilación, si es reconocimiento de servicios, reconocimiento de servicios. Si es otros libres deudas, le ponemos otros libres deudas. Nosotros en realidad otros libres deudas no los tocamos, no los manejamos. Eso sí los hacen los contadores, pero nosotros no. De hecho, no podemos presentar un SICAM que diga otros libres deudas. Si es una pensión, le ponemos pensión. Si es una RTI, le ponemos RTI. Y si no, la jubilación común y corriente, que es lo que habitualmente, generalmente hacemos. Después nos pregunta si hacemos una deuda parcial o no. Acá me gusta siempre detenerme porque la deuda parcial, nosotros los abogados previsionalistas,
Digo nosotros porque los contadores lo usan para saber con otro libre de deudas o regularizar un periodo determinado. Pero nosotros no. Nosotros solamente lo usamos cuando tenemos un reconocimiento previo de autónomos. Si yo tengo un reconocimiento previo de autónomos, no tengo por qué volcar todo el periodo nuevamente para que me liquide el SICAM, porque yo eso ya lo tengo reconocido. Entonces, el periodo que yo voy a colocar es el mes inmediatamente posterior al que me reconocieron y sobre eso voy a hacer la deuda parcial, desde esa fecha hasta el día de hoy si es que la persona no está cesada. Nos va a preguntar si es jubilado o no, nos va a preguntar si reside en el exterior o no, y nos va a preguntar si optamos por la moratoria del año 79 o no. Ahí nosotros podemos poner que sí o podemos poner que no. La verdad es que cuando no estamos muy duchos por la cantidad de meses, lo que conviene es poner no y hacer una liquidación completa. Recuerden que cuando se pone, se coloca o se toma la moratoria 592 del 79, no podemos aplicar ningún tipo de beneficio en ese periodo. No podemos aplicar ni la prescripción, ni podemos, si optamos por ella, no podemos aplicar la renuncia, no podemos aplicar nada. Entonces, para aquellos que recién empiezan, deberían hacer una liquidación en donde diga que no, y deberían hacer una liquidación en donde digan que sí para que puedan comparar qué es lo que conviene. Lo cierto es que si no tiene una deuda de la moratoria del año 72 que diga cero, que no debe nada, y la verdad que les conviene agregar que no, optar por no en esa moratoria del año 79. ¿Sí? Bien. Luego pasamos a la situación de revista. La situación de revista y los beneficios. En esta pantalla lo que hacemos es visualizar el periodo. Nosotros hacemos un clic en donde dice nuevo, ¿sí? Ahí vamos a agregar el periodo en el caso que no nos aparezca por default. Nos va a aparecer por default lo que es posterior a julio del 2004. Lo anterior lo vamos a tener que cargar nosotros a mano. Cuando me aparece en color rosa, como lo ven ustedes acá en la filmina, es porque yo estoy agregando algo que no coincide con sistema registral o con la pantalla de datos personales. Cuando no me coincide, me va a colocar el renglón en rosa. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle al computista, fíjate que esto no está en sistema registral y si es un periodo que está prescripto, fíjate si tiene las pruebas o mira bien el listado de pagos, a ver si colocó la actividad con la categoría correcta por la cual pagó. Esa es la finalidad de que sea de color rosa, ¿sí? Es como orientarlo al computista para que mire si tiene las pruebas o no. Una vez que colocamos eso y estudiamos la deuda y vemos con los pagos si tiene pagos que no están registrados, si genera deuda o no genera deuda, lo que hacemos es aplicar beneficios. En la misma pantalla de situación de revista, nosotros vamos a aplicar abajo de todo donde dicen beneficios, acá yo lo estoy marcando, también en la pantalla, en el botón que dice nuevo, vamos a aplicar los beneficios. Los beneficios son diversos. Puedo aplicar el artículo 1 de la 24476, el artículo, sí, 1 de la 24476, el artículo 3 de la 24476, que es la declaración jurada, la renuncia del artículo 1 de la 25321, la prescripción, o si tengo un monotributo promovido, el artículo 34 del monotributo promovido, que hace como si fuese la renuncia, como si fuese el artículo 1 y demás. O sea, todos los beneficios que nosotros conocemos los vamos a aplicar de acuerdo a lo que nos convenga en esa parte del SICAM, que es donde dice beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Esto es a modo de repaso, porque más o menos la tienen clara antes de hacer el SICAM. La prescripción decenal, la renuncia del artículo 1 de la 25321 que les expliqué recién, el artículo 3 de la 24476 que es la declaración jurada, y el artículo 34 de la ley 26565 para los trabajadores independientes promovidos. No me quiero detener en esto, porque entiendo que esta parte ustedes ya la saben antes, porque esto para colocar en el SICAM. Bien, después tenemos en la misma ventana de liquidación el ingreso de pagos faltantes.
La verdad es que mucho el ingreso de pagos faltantes no se está usando últimamente, pero eso no quiere decir que no se explique, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando yo tengo pagos que no figuran en el listado de pagos y se hicieron, yo lo que puedo hacer es incorporarlos a ese SICAM. ¿De qué manera? Entrando a la ventana de liquidación en ingresos de pagos faltantes. Ahí se me va a desplegar una ventana como la que están viendo ustedes en la filmina, y ahí tengo que ingresar los datos del pago que se pretende incorporar, ¿sí? Ahora bien, estos pagos que yo incorporo se llaman pagos a validar, ¿sí? Esos pagos a validar los tiene que validar ANSES o AFIP según el periodo. Tengamos en cuenta que esto no es automático. Es automático que yo los incorpore, pero no es automático que me los verifique, tanto ANSES como que me los verifique la AFIP. Van a dos lugares diferentes, depende de los periodos, se arma una actuación aparte, se trabaja, se mira si los pagos no están, los pagos que uno ingresó, que descuentan deudas que no estén enmendados, que no estén tachados, que no esté roto, porque todos esos pagos que tienen alguna de esas diferencias, de que tienen cambio de tinta, que estén adulterados y demás, esos pagos no se validan. Entonces lo que uno a veces genera cuando valida pagos es una pérdida de tiempo, porque si para validar los pagos me tardan 2 meses, yo ya estoy perdiendo 2 meses de retroactivo. Entonces lo que yo tengo que poner en una balanza, tengo que pesar qué es lo que a mí me conviene más. Si yo lo que voy a descontar de la deuda que pagó porque no figuran, lo voy a ganar o no en un retroactivo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero en el caso que nosotros quisiéramos igual validar, porque ojo que hay pagos que se validan, un bono, por ejemplo, una persona que pagó con bonos una moratoria, los bonos no aparecen automáticamente en el SICAM. Fueron imputados y nosotros tenemos que agregarlo como ingreso de pago faltantes. Los bonos directamente los valida la AFIP y eso lo hace rápido. Y ojo porque los bonos por ahí cancelan mucha deuda y por ahí vemos un bono que cancela una deuda de 19.000, 20.000 pesos. Por eso es importante tener la carpeta para ver si dentro de alguna de esas moratorias no tenemos a alguien que pagó con bonos. En el caso que ingresen los pagos faltantes, lo ingresemos, todo lo que es anterior a julio del 93 lo valida ANSES, se presenta el formulario 558B y lo caratula el ANSES con una actuación bajo el código 737. Y los que validan ANSES, que son de agosto del 93 hasta ahora, se presenta el 558-C, los caratula FIP con el código 750. Bien, una vez que nosotros calculamos la deuda, porque en definitiva nosotros ya le agregamos los periodos, le aplicamos los beneficios a los periodos que nos daba con deuda, lo calculamos. Cuando lo calculamos, vemos esta pantalla que es con el cálculo ya hecho, en donde acá tenemos, nos dice cuánto debemos de capital, cuánto debemos interés y cuánto es el total. Ustedes verán que los intereses son monstruosos, si no existiera la moratoria prácticamente nadie se jubilaría. Bien. Algunos tips. Por el periodo por el cual se aplica la declaración jurada del artículo 3 de la ley 24.476, no debe haber aportes autónomos o en relación de dependencia. Para aplicar el artículo 1, o sea, la renuncia de la ley 25.321, el titular debe reunir los 30 años de servicio, sea mixto, autónomos y relación de dependencia, o autónomos solos, requeridos para adquirir el derecho de la PBU-PC y la PAP. Y resulta aplicable a cualquier periodo, o sea, que yo puedo aplicar el artículo 25.321, tenga pagos o no tenga pagos. Si el titular posee aportes dentro del periodo prescripto, debe hacer los cortes correspondientes. Y la prescripción no se puede aplicar a periodos que están pagos. Aún así, si yo debo un poquito de interés, no puedo aplicar prescripción. En caso de querer ampliar periodos anteriores a la fecha de inicio, o sea, traer la fecha de inicio del padrón histórico de autónomos hacia atrás, eso es una ampliación, y optar a su vez por la moratoria del año 79, hay que hacerlo exclusivamente en el SICAM 2. ¿Sí? Bien.
Sigamos. Consulta de plan de facilidades presentados. Siempre yo antes de continuar, y pasar al SICAM 2, tengo que fijarme si tengo planes de facilidades presentados. Esto es para evitar que cuando nosotros iniciamos una jubilación, nos digan en el ANSES que tiene una moratoria 25865, que está vigente y que no puede presentar el trámite por no haber estado cancelada. Entonces, sí o sí, así como aprendimos que tenemos que pasar por sistema registral, así como aprendimos que tenemos que ver mis facilidades, también vamos a pasar por consulta de pago de facilidades presentados. En el caso que tengamos un plan de facilidades 25865, como lo estamos viendo en la pantalla, como ustedes ven, ahí hay uno que dice plan cancelado y otro que dice no vigente. Bueno, la ley 25865, esa moratoria, tiene que sí o sí para ingresar el expediente tiene que estar o cancelado o no vigente. No puede quedar bajo ningún punto en estado vigente. ANSES no se lo va a tomar. Le va a decir que hagan algo con esa moratoria. Si la van a dar de baja, solicitan la baja también por presentaciones digitales o con multinota, en donde digan solicito, doy de baja la 25865. Esos pagos de la 25865 no les van a quedar a cuenta. Si ustedes quieren tomarlos, los van a tener que reimputar con el formulario, no me acuerdo, creo que era 399, que se presentaba en la FIP para reimputarlo. Yo lo que les diría es que cuando tienen una 25865 que dice vigente, entren al detalle, donde está ese botón que dice detalle, y fíjense en cuántas cuotas son las que se acogió, cuántas cuotas son las que pagó y las que le falta pagar. De ser así, ustedes cuando van a armar una 24476, les dice reformulación del plan, no quiere decir de que ya mismo estén confirmando algo, sino lo que van a ver es cuánto más le falta pagar, cuánto es el total que le falta pagar. Y ahí ustedes deciden si les conviene que ese plan esté cancelado, más aún cuando son de las personas que no llegan con los años, por ejemplo, un hombre con la 24476 y no llega a los 30 años. Entonces viene bien fijarse y estudiar bien esta moratoria si vale la pena o no. Si no la van a cancelar, que figure no vigente, la tienen que dar de baja. Y si la van a cancelar, lo que hacen es reformular el plan, como si estuviesen en una 24476, automáticamente les va a dar los formularios 799, se lo dan a su cliente, los va a pagar en algún pago fácil, Rapipago, Vapro o simplemente por el BEP. El problema que tiene esto es que se tarda un poquito los muchachos de AFIP y más o menos tarda entre 1 mes y medio y 2 meses en que aparezca como plan cancelado. Lo que les decía de mis facilidades, que antes de pasar al SICAM 2, donde vamos a ver la moratoria, tenemos que ver en mis facilidades si nuestro cliente se acogió en plan de facilidades. Entonces, hacemos un clic donde dice mis facilidades. Y como este señor que les muestro acá se acogió a todo, como ven, todos los planes de mis facilidades los tenía él, lo que hacemos es ver y entrar en cada uno de ellos, primero ver si está vigente o está cancelado. Ven, lo que está en verde es cancelado, si no les va a decir vigente, y si no les va a decir en rojo plan caduco. Bien, para determinar si esta persona se acogió dentro de estos planes vigentes a periodos de obligaciones regularizadas autónomos o monotributistas, lo que tenemos que hacer es ir uno por uno. Yo les recomiendo, cuando tengo un caso así, lo que hago es enumerarlos, para no tener que poner todo el número de plan de cada uno, le pongo 1, 2, 3, 4 acá en el costado, ¿no? Y ahí voy entrando a cada uno y me voy fijando, porque puede ser que lo hayan hecho por empleador, que lo hayan hecho por IVA, que lo hayan hecho por ganancias, y nada tiene que ver con lo que nos ocupa a nosotros. Pero para saber eso tenemos que entrar uno por uno. Uno dirá, bueno, está bien, pero si te fijas por el tipo te vas a dar cuenta. No se crean, porque dentro de alguno de estos tipos que dice ganancias, también hay algunos periodos que lo desdoblan y les ponen también autónomos. Entonces no nos confiemos y entremos uno por uno. Bien, ¿cómo vamos a ver cuáles son los periodos de obligaciones regularizadas, o sea, por el cual se acogió a ese plan mis facilidades? Lo vemos en el detalle de obligaciones regularizadas. Y ahí vamos marcando los periodos que regularizó
para ver si cuando nosotros volvemos al detalle de deuda, estos periodos nos dio por cancelado o no, porque ahí va a depender si tengo que presentar o pedir el formulario 1500 de AFIP o no. Bueno, plan mis facilidades. Lo vamos a encontrar en la circular 2013, que fue reemplazada ahora por la 42 del 2020, o sea que nosotros tenemos que mirar la DPA 42 del 2020. Allí se va a detallar todos los aspectos particulares para aquellos en los cuales los titulares optaron por cancelar esta deuda por la opción de plan mis facilidades. Entonces, lo que nos dice que para los periodos anteriores a julio del 2004 se debía presentar el formulario 1500, sí o sí, todo lo que eran periodos anteriores a junio del 2004 se tendría que pedir el formulario 1500, y para los periodos posteriores se suponía que en el detalle de deuda salía en cero. Lo cierto es que cuando apareció el plan de facilidades 27.541 y luego su ampliación de la ley 27.562, esta que supuestamente terminaría el 30 de noviembre, no reflejaba la cancelación de esos periodos posteriores a julio del 2004. Entonces, esta circular que nos vino a salvar, que la buscábamos con Marisol y con Erika, que a full para que saliera porque teníamos trámites presentados y la necesitábamos, la 42 del 2020 le vino a dar a fin, lo incluyó a los periodos esos, diciendo que si tenemos deuda tanto anterior a julio del 2004 como posterior a julio del 2004 y figura en el detalle de deuda esos periodos con deuda, pedimos el formulario 1500 en la AFIP para demostrar la cancelación. ¿Cómo se pide ese formulario? Como todo lo anterior, por presentaciones digitales, solicitamos, en donde dice el descargo, solicitamos formulario 1500, por haber optado por el plan mis facilidades por el periodo tal a tal, que en el detalle de deuda no figura con deuda. Y después le agrega varios ítems en donde dice, solicita el formulario 1500 de AFIP presentando el formulario 206 por duplicado, eso está preparado para presencialmente o por presentación digital. En ambos se debe colocar el número del plan para su individualización. O sea, le tenemos que poner el número de plan, porque si le vamos a mostrar el choclo que le mostré antes de que son varios planes, no va a entender cuál es el que nosotros solicitamos, el formulario 1500. Lo tenemos que individualizar. Los contribuyentes autónomos se imprime además el detalle de obligaciones regularizadas. Para los contribuyentes monotributistas no se adjunta ese detalle de obligaciones regularizadas porque AFIP lo entrega y lo detalla en el formulario 1500, o sea, se lo agrega al formulario 1500 ese detalle ellos. Y cuando hay obligaciones incluidas en ambos regímenes, o sea, mixto de autónomos y monotributistas, se adjuntan ambas cosas. Acá está el formulario 1500 para que sepan cómo es, ahí donde está en rojo abajo. De todo esto el formulario ustedes van a decir, ¿y dónde dice 1500? Acá abajo de todo donde está el circulito rojo, ahí es donde dice formulario 1500. Esto gentilmente, esta parte me la pasó Marisol porque yo no tenía uno para agregar en la filmina. Este es el formulario, o sea, lo que agregan además del formulario 1500 como certificación de periodos para la parte monotributista. Bien, una vez que tengo eso, ya ahí puedo pasar al SICAM 2. ¿De qué manera voy a pasar al SICAM 2? Con la moratoria que yo necesite. Si bien voy a trabajar o por la 24476 o por la 26970. ¿Cómo trabaja la moratoria? Trabaja valores históricos, ¿sí? Por eso es que sale muchísimo más barata, y cuando nosotros vemos esas deudas gigantescas de un total depositado, después le terminamos diciendo que tiene que pagar 200 y pico de pesos en cuotas. ¿Esto por qué? Porque trabaja valor histórico. Lo que hoy se paga 2.000 y pico, 3.000 y pico de pesos, antiguamente en determinados periodos eran 39, 42,12, 50,22. Bueno, esta es una tabla que esto es lo que les conviene, copiarla, pegarla, imprimirla, recortarla y plastificarla y tenerla en el escritorio, porque es lo que le va a ustedes permitir saber cuáles son los periodos que son más baratos en donde nos conviene tomar moratoria y cuáles los que no, entonces nos conviene renunciar o aplicar prescripción.
Vamos a los requisitos de cada moratoria. Bien, tenemos la ley 24476, lo vamos a encontrar en el decreto 1454 del 2005 y en la ley 27260, que en sus artículos 20 y 21 les agregaron algunas condiciones. Tiene una vigencia permanente, el periodo de regularización es de enero del 55, desde los 18 años de edad o desde la fecha de ingreso al país, hasta la fecha de regularización, que es septiembre del 93 inclusive. La residencia en el país es importante porque nosotros podemos agregar moratoria 24476 siempre y cuando aquellas personas hayan residido en Argentina. O sea, por el periodo que yo le estoy invocando, tienen que haber estado en Argentina. ¿Quiénes pueden acceder? Hombres y mujeres, autónomos y monotributistas, inscriptos o no, y a cualquier edad. Tienen compatibilidades porque si están percibiendo, se encuentran percibiendo algún tipo de plan social, pensión graciable o no contributiva, y si perciben beneficios previsionales, solo se adquirirá a partir de la cancelación total, o sea que hay que cancelarla totalmente. Bien, tiene una evaluación socioeconómica. Para tomar esta moratoria, esa evaluación socioeconómica tiene que ser favorable. Tiene un plan de cuotas, la deuda puede cancelarse de contado o hasta un plan de 60 cuotas. O sea que de contado a 60 las cuotas que quieran. Las cuotas tienen una movilidad, ¿sí? Tienen un importe que se ajusta trimestralmente, por lo menos hasta ahora. Esto fue a partir del 3 de abril del 2018 y se aplica al índice de la movilidad determinado por el artículo 34 de la ley 24241. El año que viene hablamos a ver si hay otra cosa. Están comprendidas todas las prestaciones, PBU, PC y PAP, RTI, pensión por fallecimiento. Lo que acá quiero recalcar es que tanto para el RTI como para la pensión por fallecimiento tienen que tener una afiliación previa para acogerse a la 24476. El reconocimiento de servicio lo pueden solicitar aquellos titulares que sin cumplir la edad jubilatoria se encuentren inscritos en el régimen de autónomos o monotributistas y pretendan regularizar los periodos que figuran en el sistema registral. Esto es algo que muy comúnmente preguntan, ¿pero puedo hacer un reconocimiento de servicio? Sí, se los autoriza la PREP 1137. El poder que se utiliza para esta moratoria es el PS 6.304, que es la carta poder de la ley 24476. La fecha inicial el turno que se pide es el turno para jubilación normal. Y la fecha inicial de pago para la PBU y la RTI se devengarán desde la fecha de la liquidación del SICAM. Pero si a la fecha de solicitud del turno no transcurrieron 45 días desde la confección de la liquidación, eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso, la fecha inicial de pago será la fecha de la solicitud. Y para la pensión se abonará desde el día posterior al fallecimiento, salvo que la solicitud de la deuda mediante el SICAM se hubiera presentado fuera del año contado desde el fallecimiento del causante. Si pasa esto último, se abona desde un año hacia atrás, desde la fecha en que se generó el SICAM. El pago de la primer cuota, una vez abonado dentro del plazo del vencimiento, se deberá presentar en ANSES. O sea, yo pago la cuota, pero debo volver a llevarla al ANSES. En el caso, vieron que ahora es digital, tengo que iniciar el expediente, ir a pagar y volver al ANSES a presentar la cuota para que la digitalicen y nos la devuelven. Bien, vamos a la ley 26970. La ley 26970 la vamos a encontrar también modificada por el artículo 22 y en la PREP 1631. Tiene una fecha de vigencia hasta el 23 de julio del 2022. No sabemos si la van a volver a prorrogar. El periodo de regularización es hasta el 31 de diciembre del 2003 y siempre desde el inicio de autónomos desde el año 55 o desde los 18 años o desde el ingreso al país. ¿Quiénes pueden acceder? Las mujeres, solamente mujeres, en este caso están los hombres afuera, autónomos o monotributistas, inscritas o no, y tienen que tener en la fecha de solicitud haber cumplido la edad jubilatoria, ¿sí? O sea,
que de los 60 hasta los 64 una mujer puede usar la 26970, porque después a los 65 ya no lo puede hacer porque puede usar la PUAM o en todo caso, si reúne los requisitos, seguir con la 24476. Tiene incompatibilidades, resulta incompatible con el goce de otra prestación, sea esa contributiva o no contributiva, incluyendo también los retiros y planes sociales, salvo que esa prestación que fuera única y que además no supere el haber mínimo. Si no, tiene que optar. Bien, voy a pasar de largo todo lo demás. Tiene una evaluación socioeconómica que deberá ser favorable, igual que la 24476. Un plan de cuotas, exactamente que igual que la 24476, que puede cancelarse de contado o en hasta un plan de 60 cuotas, las cuotas que ustedes quieran. Tiene una movilidad de esas cuotas que son trimestralmente, también exactamente igual que la 24476. Las prestaciones comprendidas son la PBU, la PC y la PAP, la RTI, la pensión por fallecimiento. También recalcar que en la pensión por fallecimiento y en la RTI tiene que tener una afiliación previa. El reconocimiento de servicios lo pueden solicitar aquellas titulares que hayan cumplido con la edad jubilatoria. Esto ya es diferente con la 24476, que nos permite hacer un reconocimiento de servicios, tengamos la edad o no. El poder es el formulario PS6.300, que es la carta poder ley 26970, y el turno que se saca es para nueva moratoria. Acá hago unas comillas, porque por lo menos yo les hablo de la ciudad de Buenos Aires y de provincia también. Hay algunas SUDAI que permiten sacar el turno de moratoria nueva como moratoria común, como turno común de jubilación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo... ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Perdón. ¿Cuál es la diferencia de este turno de nueva moratoria? Es que cuando yo tomo el turno como nueva moratoria me va a dar una UDAI cercana al domicilio de nuestro cliente. En cambio, cuando yo saco un turno como una jubilación normal, la UDAI que me va a tocar va a ser la más cercana teóricamente, ¿no? Porque a veces nos toca una que no es cercana, al domicilio declarado por el abogado. Esa es la diferencia, pero no todas las SUDAI permiten que se pueda sacar un turno común de jubilación para presentar una nueva moratoria. Así que les recomiendo que pregunten en la UDAI donde pretenden iniciarlo. La fecha inicial de pago será la correspondiente al primer día del mes inmediato posterior a la fecha de pago de la primera cuota del plan de facilidades. Y a diferencia de la 24476, nos da la cuota el ANSES para pagar, la pagamos y no tenemos que volver a ir a la UDAI a llevar la cuota, sino que directamente el comprobante ANSES lo ve. En realidad la AFIP le dice que está hecho a través del sistema web sin tener que llevarlo presencialmente. Bien, cuando hablamos de evaluación socioeconómica, hablamos de los topes del artículo 8 de la Resolución General de AFIP y de ANSES 3673/14 y 533/14. Se divide en tres incisos, el A, el B y el C. En el primero habla de los ingresos brutos, en el segundo habla del patrimonio en bienes personales, tenencia de automotores y aviones, como así también embarcaciones, y el último de gastos de tarjetas de crédito. Como verán acá, yo les puse todos los importes a partir de determinadas fechas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si una persona pasa o no pasa la evaluación socioeconómica, tengo que ver que si tiene ingresos brutos declarados superiores a 77.664 pesos por mes, si son superiores no va a pasar la evaluación socioeconómica, y lo más probable es que nos diga ANSES que no lo pasa por el artículo 8, inciso A. Así cada uno, fíjense que en bienes personales son 3.727.872, tenencia de automotores que no superen 1.397.952, las embarcaciones mientras no tengan 9 metros de eslora, no me voy a detener en esto porque a mí me indigna esa parte, tanto esa como la de los aviones.
Los gastos y consumos mensuales de tarjeta de crédito que incluyen las extensiones no tienen que ser superiores a 100.963 pesos mensuales. Yo siempre les pongo mensuales y anuales. Y el límite, para que se den una idea de la categoría de monotributo, es la categoría E. Superior a esa categoría ya no estarían pasando la evaluación socioeconómica. Esto para que tengan una idea, porque la evaluación socioeconómica la hace ANSES con AFIP. Bien, cuando yo opto por la moratoria que más me conviene, hago un clic, sea en la 24.476 o sea en la 26.970. Cuando yo opté, ya paso, este es el SICAM 2, paso a la ventana de liquidación y voy a donde dice datos personales. Hago un clic allí y me va a pedir como datos personales, como primordial, el domicilio fiscal. Ese es el único dato obligatorio. Después paso a datos del plan. Allí se desprende una solapa en donde me dice cuáles son las cantidades de cuotas que voy a establecerlo. Lo calculo esa deuda para ver finalmente cuál es el periodo, cuál es la cantidad de cuotas que yo voy a cancelar. Entonces, ahí es donde yo voy a decir si lo quiero en 60, en 40, en 50, en 20, en las que sea, y me va a decir finalmente cuánto es, de acuerdo a la cantidad de cuotas que yo solicité, cuánto es la cuota que tengo que pagar y cuántas son las que me van a descontar. La cuota que tengo que pagar siempre va a ser la primera, y la que me descuentan del haber jubilatorio son las subsiguientes, que acuérdense en que tienen el índice de movilidad determinado por el artículo 32 de la 24241. Una vez que tengo esto, envío el plan. Obviamente nosotros no lo vamos a poder enviar, salvo que tengamos el código de verificación patrimonial, que ese código de verificación patrimonial lo va a dar la FIP nos lo va a dar a nosotros, y eso sucede cuando fue favorable la evaluación socioeconómica. Entonces ahí se coloca, donde ven la flecha, el número de verificación patrimonial, se envía el plan y es cuando nos otorgan el formulario 799, que es la cuota para pagar. Nosotros allí tenemos que colocar el periodo que lo colocamos es el mes en que lo estamos pagando. Si presentamos en noviembre el expediente, vamos a poner noviembre del 2020. Bien, la cancelación de deudas en pago fuera de la moratoria, no me voy a detener porque si no estaríamos una hora más, pero para que tengan una idea yo se los voy a dejar. Estos son los periodos que son posteriores a la moratoria, con qué formulario se pagan, cómo se paga el capital, con qué se paga el interés, cuál es el concepto, el subconcepto y el impuesto que tengo que agregar en cada uno. Cuando me pide el código de registro autónomo, cuál es el que yo le tengo que colocar. Se los voy a dejar para que ustedes lo miren, porque si no, no da para 2 horas en realidad este curso, así que se los dejo, que está bien especificado, tanto para autónomos como para monotributo. ¿Qué formularios debemos presentar en el ANSES? Bueno, eso va a depender mucho de acuerdo a cada una de las SUDAI, de acuerdo a la localidad, de acuerdo a la provincia. Generalmente se presenta la pantalla de datos personales. Les digo que en este sentido piensen que no todas las SUDAI son iguales, porque por ahí yo les digo un montón de cosas que a ustedes se las devuelven y a otros se las piden, ¿sí? Pantalla de datos personales, consulta de pagos, generalmente lo devuelven. Detalle de deuda, este sí es obligatorio y este sí lo piden. Formulario 558A original, no hace falta el duplicado. Le van a pedir el formulario poder, la carta poder, sea tanto para la 24476 o para la 26970. Firmar el anexo 1 o el anexo 2, depende si es la 26970 o si es la 24476. El formulario de aceptación de descuentos de jubilación o de pensión, depende de la prestación que estén haciendo. Bien. Ahora vamos a ver, envío del plan sin solicitud de prestación. Aquellas personas que requieran enviar el plan, pero sin solicitar una prestación previsional, tienen que firmar el anexo 2, que es el consentimiento para realizar la evaluación socioeconómica.
Si es positiva, se envía en plan y se entrega el formulario 799. Si es negativa, se entrega una notificación, que es el anexo 3, en donde les dice que no pasó la evaluación socioeconómica. Y si el titular requiere el código de evaluación socioeconómica para el envío del plan, lo puede hacer firmando el modelo de notificación que tiene, de anexo 2, que tiene la circular 50 del 2018. Otra cosa que tenemos que saber es el plan enviado hasta el 2 de abril del 2018, porque ahí es donde empezó la evaluación socioeconómica, donde se hizo el clic y de no tener evaluación socioeconómica empezamos a tenerlo. Entonces, si cumple con los requisitos y no reformula el SICAM, no aplica la evaluación socioeconómica. Todo esto para planes enviados antes del 2 de abril. Si reformula el SICAM y modifica esa situación de revista dentro del periodo de moratoria, aplica la evaluación socioeconómica. Si es positiva, se cita el titular y se entrega la cuota, se abona y se adjunta al expediente como lo vimos antes. Y si es negativa, se le hace saber el código de rechazo y se emite la resolución denegatoria. Si reformula el SICAM, pero no modifica la situación de revista, se rechaza la liquidación vigente, realiza una nueva, respetando esa misma situación de revista por el periodo de la moratoria, respetando la misma cantidad de cuotas del plan anterior y no requiere la evaluación socioeconómica. Bien. Liquidación de SICAM con plan que no fue enviado, o sí fue enviado, pero posterior a abril del 2018, al 2 de abril. Se realiza la evaluación socioeconómica, todo como lo anterior. Si es positiva, se cita al titular para entregar la cuota y firmar el anexo 2, y si es negativa, se adjunta la constancia de evaluación socioeconómica desfavorable y se emite la denegatoria. Bien, en aquellos casos en que al momento de enviar el plan, el sistema, el sistema no lo permite por haber pasado el mes de su confección, se deberá realizar una nueva liquidación sin modificar esa situación de revista por el periodo de la moratoria, respetarse la fecha inicial de pago original. Y aquellos casos en que sí se modifique la situación de revista del periodo de moratoria, deberá realizarse una nueva evaluación socioeconómica. Si no pasaron los 45 días de la primera liquidación, se puede utilizar el mismo código de evaluación socioeconómica, no tienen que volver a hacerlo. Pero la fecha inicial va a ser la del nuevo SICAM. Bien, ¿en qué situaciones se puede aplicar el principio de bagatela? El principio de bagatela está normado en la circular DP 71 del 2013, se caratula con un código de trámite 959, se hace una actuación aparte. Se presenta cuando existen diferencias entre el pago cancelatorio de un periodo y lo efectivamente abonado, o sea, si yo debo intereses puedo aplicar el principio de bagatela. Tiene un monto determinado de septiembre a noviembre del 2020, no puede superar el 2.136 pesos con 12, o sea que si yo tengo un listado de intereses, yo puedo hacerlo hasta 2.136 con 12, no se puede aplicar a capital y tiene que haber una intención de pago, o sea, yo tengo que pagar 2 o 3 intereses, no puedo agarrar y poner todo principio de bagatela, o sea, justamente lo que requiere la bagatela es que haya una intención de pago. El monotributo no tiene un efecto retroactivo, quiere decir que no se pueden declarar periodos con esas categorías anteriores a la efectiva inscripción. Yo no puedo ahora ir y decir quiero que me agreguen monotributo desde el 98 hasta ahora, sino que el monotributo empieza a correr a partir de ahora. La categoría 11 de monotributo, que es la de monotributo previsional no aportante, no resulta computable para obtener una prestación previsional, por eso no puede considerarse ni para reunir los años de servicio ni para reunir los años de aporte. El servicio doméstico, que no voy a entrar en esto, porque el servicio doméstico lo van a hablar en algún momento otras Nuyeve, que son las hermanitas Dipsier, y que la tienen súper clara, así que no me voy a detener, nada más decirle que a partir de abril del 2000, todos los servicios domésticos, sea cual sea la categoría, y que se encuentre registrado, se presenta a través del SICAM, que no se puede aplicar la 25321, que tienen que presentar los formularios de declaración jurada,
y que bueno, que no tiene que tener deuda y si no se puede aplicar el principio de bagatela. Nada más que eso porque no quiero expoliar nada. Y de la pensión ley 18038, a veces podemos tener alguna persona que venga con un fallecimiento anterior al año 94 o 93 y en todo caso tenemos que hacer la pensión por la ley 18038. Lo que nos exige es la afiliación del causante al momento que se produce la contingencia y tiene que ser pago el mes del fallecimiento, cancelado en su totalidad, sin moratoria. ¿Sí? El resto del periodo puede prescribirse. Bueno, básicamente el curso es eso, me apuré mucho a lo último por estos problemas que tuvimos desde conexión. Toda la normativa quería contarles que la pueden consultar en el diario previsional. Les quiero dejar una frase, siempre termino con una frase que me gusta y en este caso me gustó esta, que dice: lo único imposible es aquello que no intentas. Esto va referente a la gente que por ahí cuando uno escucha este curso dice, todo eso tengo que saber, me quiero morir, olvídate, no me dedico a esto. Pero en realidad uno siempre, también lo hizo uno aprende de los errores. Y no importa cuánto hace que nosotros hacemos esto, cuánto hace que hacemos ICANN, cuánto hace que somos previsionalistas, si empezamos ahora o empezamos hace muchos años, siempre tenemos algo para aprender. Y siempre que aprendemos, más allá de los libros, más allá de los cursos, uno siempre aprende de los errores. Así que, bueno, nada, yo aprendo también mucho de todos. Así que les agradezco. Y bueno, estoy dispuesto a, si quieren, algunas preguntas en el poco tiempo que tenemos. Y les pido disculpas por esta desorganización que es ajena a mí de que me quede sin internet o que pasen estas cosas, no lo puedo manejar. Gracias Edith, como siempre un gusto. Ahora vamos a habilitar el chat para que te empiecen a hacer preguntas, que ya había gente que quería hacer preguntas, así que... Pueden levantar la mano también. También, y se desmutan y los hacen personalmente, eso sería genial. Así que... No manden los mails, les digo, le envíenos al correo, yo lo voy a volver a poner. Yo estoy dispuesta a responder preguntas si no se acuerdan hoy, se acuerdan dentro de una semana o lo que fuese. Estoy dispuesta a que me lo pregunten sin ningún inconveniente. Me lo reenvían o vemos cómo es la dinámica y no tengo ningún problema. Ahí les estoy escribiendo el mail para que nos manden ustedes a nosotros también. Sí. Al pedido. Yo tenía algunas preguntas que me mandaron por escrito. Les digo algunas. Contestalas hasta que se animen, a hacerte la pregunta, porque después va a faltar 5 minutos y te van a hacer todas las preguntas juntas. Así que hasta que se animen, contestá. Bueno, tengo por ejemplo a Luisina Rosso, que preguntaba que tenía un caso de monotributo social, que pagó algunos meses su clienta. Si tenía que liquidar SICAN o no, eso depende si le aparece en datos personales, te va a aparecer en cero, o sea, no lo vas a ver en el listado de pagos los aportes del monotributo social, sí te va a aparecer en el detalle deuda, te va a salir en cero. Quería avisarle, por si no sabía, que hay una PREP, que es la 2815, que tiene vigencia hace poquito, desde noviembre del 2020, que hace que no se pidan pruebas para el monotributo social. Y bueno, básicamente eso, creo que está respondida esa pregunta. A ver, alguna que me acuerde. Bueno, había una que había preguntado Cecilia Taborda, pero creo que en la exposición un poco se la contesté, porque a ella le pedían pruebas y le denegaron... le denegaron la prestación porque le pedían todo el tiempo que probara los periodos en la FIP, pero eran periodos prescriptos, y la FIP le contestaba que ellos no iban a agregar el periodo, y me parece que ahí la está errando ANSES, en donde le está diciendo que lo tiene que modificar la FIP, cuando en realidad donde tiene que presentar las pruebas es en ANSES. No sé, ¿alguna más? Y está Vanina Minotti, que tiene la mano levantada. Sí.
Esperaba Nina, ahora ya te podés desmutar y hacerle la pregunta a Edith. Tenés que desmutarte vos. Ahí. En control. Sí. Si estás desde el celular es abajo a la izquierda. Bueno, mientras contesto una que vi así en el chat, porque son Ahí está. tanto lo que veo, Ya, ya. que No me contesto si podía quieren una que desmutar. dice Ahí. error en el tramo. Para que ahí está desmutada ya. bueno. Logré desmutarme. Edi, ¿cómo andás? Hola, Vani. Che, ¿cuál es la circular de que no hay que pasar la socioeconómica cuando no reformulás 24476? Porque a nosotros nos hacen pasar la socioeconómica de nuevo por todo. Sí, la pasé recién. Mira, ahora no me acuerdo si era la 50 o la 54. 50 del 2018, creo. 50. Cuenta del 2018. Perfecto. Porque acá nos hacen hacer todo de nuevo. Yo todavía no tuve ninguno que no me pase, pero ya sé que me va a tocar en alguna vez y no quiero tener que pasarlo otra vez. Y en ese caso, porque hay que explicarles todo, en ese caso sería como SICAM 2, cuando no tenés que pasar la deuda de nuevo de 24476. No, lo hacés como lo hacías antes, el de SICAN 1. En SICAM 1. Sí, sí. Y ellos no te tendrían... ¿Y qué código pasan? Porque me van a decir, no, pero tengo que pasar un código de nuevo. No, pero ellos tienen una opción, ellos no es que te van a pasar un código, ellos tienen una manera, no sé cómo explicártela, pero que saben que no tienen que hacer la evaluación socioeconómica. Acá no te dejan. Esto es como cuando vos vas a la FIP total. y la FIP te hace la deuda parcial, pero no te está anulando tu deuda total que vos hiciste. Perfecto. Lo que sí me ha pasado es que he iniciado 355, no sé si lo llegaste a decir porque me sumé tarde, que me ha pasado para aportar, ¿no? De que no me pasan la socioeconómica y que hago un anexo, lo mando a la FIP y AFIP dice que como están desactualizados no sé qué datos, me lo vuelve y le dice que tiene que pasar la socioeconómica y le da un código manual para pasarlo. Son 355 esos anexos. Me ha pasado en 2 expedientes. ¿Anexos o actuaciones? Es como un anexo de actuación que va a la FIP. La que te dice no pasa, por qué no pasás la evaluación socioeconómica, cuando vos pero crees que la pasa. vuelve, claro, en este caso vuelve con un código y lo pasan de manera manual al código, que ya me pasó en 2 oportunidades. Bueno, qué bueno, porque hay gente que les ponen 8IE y no existe. Sí. Tiene la mano levantada también Marta. Vamos a tratar de compartir el tiempo entre todos. Somos más de 100 y muchos quieren preguntar, así que les pido solidaridad. Marta, podés darte audio. Marta ya hizo una pregunta en el chat también. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, Marta. Buenas tardes, doctora. Yo le quería preguntar recién cuando habló de SICAN en la situación de revista, cuando figura el renglón de color rosa, ¿qué debería hacer? No, nada. O sea, lo que tenés que hacer es, si es un periodo que vos estás agregando y tenés que presentar pruebas, que no te alcance con el listado de pagos, presentás las pruebas. Y si no, básicamente, si vos el periodo que vos estás agregando con la actividad coincide con el total depositado, no tenés que agregar ninguna prueba porque sencillamente el listado de pagos está cantado de que vos le aplicaste la actividad correspondiente a ese total depositado. Ah, bien. O sea que no tengo que hacer nada, presentar prueba de esos pagos, porque es una señora que viene ya con un SICAN calculado. Lo empezó a pagar en el 2017 y tenía 48 cuotas y pagó 36 nomás. Sí, en realidad vos lo que tendrías que ver es si como ya viene encima hecho, si está bien hecho, tenés que verlo, ¿no? Sí. Tenés que mirar bien lo que pagó. Tuve que pedir la baja de esa liquidación porque se había cargado mal unos periodos. Pero cuando liquido de nuevo me toma el pago a cuenta, los pagos que ya están hechos.
No, está bien, a veces te pasa que vos de repente tenés en sistema registral el periodo que te figura bien, pero no en datos personales, y te va a aparecer de color rosa igual, pero no tenés que presentar nada porque vos ya directamente en datos, en el sistema registral lo tenés. A lo sumo, si querés, por si no lo ve el computista, le puedes agregar una nota diciendo que el periodo tal que figura de color rosa está aprobado por sistema registral. O si tenés que agregar boletas, agregás boletas. Todo eso hay que estudiarlo a ver si corresponde o no, de acuerdo al aprobatorio. Bien. Quería, gracias, si me permiten un segundo, vi así como de refilón una pregunta que hace Mónica Gayassi, donde dice, si la 25865 está cancelada y figura cancelada y el detalle de deuda sigue saliendo deuda, ¿es necesario sí o sí el formulario 1500? No. En la 25865 siempre, por más que esté cancelada, siempre te va a salir deuda en el detalle de deuda. Lo que vos tenés que presentar es esa pantalla que yo les mostré donde decía plan cancelado, la tenés que imprimir y tenés que imprimir el detalle de obligaciones regularizadas. Con esas dos cosas vos estás probando que ese periodo que aún así te figura con deuda en el detalle de deuda está cancelado. No tenés que presentar el formulario 1500. Con eso ANSES ya lo sabe y te lo toma. Bien, tiene la mano levantada Luz Aguinalde. Le pido por favor que se desmute y pueda preguntarte. Sí, Luz recién tenía una máscara. Y eso que estamos lejos, sí, estamos como a no sé cuántos metros, ya te pasaste ya de metro. Eran 2 metros nomás. Porque estoy acá con un colaborador, entonces... Era entre ellos, claro, en la distancia. Yo dije, se me puso la máscara, pero estamos a ¿cuántos kilómetros? No me quería disfrazar como vos, que no te conocí. Bueno, esa parte no la comentes, es íntima. No, mira, yo estoy bastante en esto, hace mucho que no hago, por eso estoy haciendo el curso. Y te quería consultar, los hombres que no pueden meterse en las moratorias anteriores, en la nueva, en esta 25562, pueden presentar un periodo. Tengo un señor que tiene 67 años y tiene muchísimos pagos, pero le hace falta un año para completar los 30, y bueno, y lo íbamos a meter en la 27562. Esta puede sí, el plan Mi Facilidades es mixto, eso lo podés hacer. No hay problema. El plan Mi Facilidades es mixto, lo que tenés que ver... tampoco el socioeconómico. No pasa el socioeconómico esta persona. No pasa el socioeconómico. El plan Mi Facilidades es mixto, no es como la 26970 que es solo para las mujeres. Entonces, si vos haces la cuenta, yo lo que sí les digo es que antes de pensar en que van a meter a alguien en el plan Mi Facilidades, hagan las cuentas porque no es tan barato, ¿eh? Ojo que por ahí son 100 y pico, 200.000 pesos lo que hay que pagar, más allá de los intereses. Pregúntenle al contador. Sí. Lo único que tiene que agregar es un año. Está bien, un año no es tanta plata. Fíjate que figure tené cuidado, que figure en sistema registral, que el periodo que vos le agregues esté dentro del periodo declarado en SICAM. Sí, está en el periodo. Bueno, entonces no tenés ningún problema. Está pagado capital, tiene intereses porque le resulta más barato, a pesar de que, bueno, todo es... el capital es histórico, le conviene igual pagar este periodo que está más cercano, porque es nada más que intereses que un periodo del año 77. Está bien, no hay ningún problema, lo podés hacer, de hecho puede convivir con la 24, bueno, no, porque no te pasa la evaluación socioeconómica en tu caso, lo podés hacer, esperá que te figure plan cancelado y pedí el formulario 1500, y ahí lo presentás en el ANSES. Para esta tenés que hacer primero la 27562, aparte en Mi Facilidades, y después ¿cómo se hace? Eso es lo que no entiendo. Primero presentás el plan Mi Facilidades. No me quiero meter mucho porque esto te cuento que lo dio Marisol, que está por ahí abajo, pero no importa. Y que fue brillante, pero te cuento un poquito. No, y después también que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, está la charla de Marisol. También.
La subimos y la Te podés digo que es ver ahí. fantástica, más allá de que sea mi amiga, es fantástica, porque explica bien docente. Esas aparecen en el mail que tenemos los Acá el canal de previsionalistas. YouTube, sí, en nuestro canal de YouTube del Centro de Estudio lo vas a encontrar. Sí, en el centro de estudios, bueno, Exacto. porque la quiero Bueno, ver. sí. ¿Eh? Hay dos personas que no saben levantar la mano y que, bueno, me escribieron por A privado. ver. Silvana Roche, que te quiere hacer una pregunta, y después Gabriela Valiente. Pero si yo no veo a Silvana, hubiera hecho así, listo. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Sin Edith, hacer responder, bueno, con gusto. escucha, estuvo bárbara tu explicación porque uno va repasando todo lo que mayormente va haciendo casi en automático cuando hace un SICAM. Y cuando vos mostraste la pantallita de datos personales, me vino a la mente cosas que me han pasado hace tiempo. Error en el tramo. Error, eso, que he renegado en las AFIP para solucionarlo. No sé si vos tenés algún tip o depende de la AFIP o el Mira, caso, depende cuál sea el error. A veces Mira. si te aparece un error que es 100, ese es complicado porque ese ya Sí. tenés que preguntar en la FIP Sí. a qué se debe, porque a veces no tenés manera de corregirlo. Y hay determinados errores que vos los podés corregir. ¿Por qué? Porque en datos personales por ahí no te aparece la actividad, por eso te dice el error en el tramo, pero cuando vas a sistema registral sí te aparece la actividad. Y por ahí vos lo agregás manualmente, te aparece en rosa, pero te deja calcular igual. Por eso habría que ver cuál es el error en sí. A veces pasa que son también porque no está bien puesta la cantidad de empleados, o sea, hay que ver en particular el caso para saber cuál es ese error. Pero a veces se puede corregir, lo podemos corregir uno y a veces no te queda otra que ir a la FIP para que lo corrijan. Perfecto, entendido. Gracias. Bueno, tenés una pregunta de María Laura Lupi en el chat. No sé si María Laura se quiere desmutar o la leemos. Dice que es por un caso donde no puede cargar un periodo de 7/2004 a febrero 2007 y por ende no puede liquidarlo y entiende que debe cargarlo a FIP, pero le rechazan en presentaciones digitales sin ninguna explicación. Sí. Mira, hay periodos en que te los deja cargar, hay momentos en que te los deja cargar y momentos que no. Ahora, generalmente cuando te rechaza con explicación. Se fijaron en notificaciones, porque ojo que a veces, o sea, uno ve que no se lo hizo, pero... Ay, Se cortó. se quedó muda. Esta que no se queda hablando. ¿Volviste? No sé, me Ahí caí volviste. yo, Sí, te habías caído, volviste. Con razón estaban todos duritos. Lo que decía que generalmente se tienen que fijar en notificaciones electrónicas, porque ahí les dice, cuando no te resuelve algo, presentaciones digitales, te dice generalmente el porqué, no es el no porque el no, te dice el porqué. Habría que ver por qué le dicen que no lo pueden modificar. Yo he tenido casos en que no tuve problema en poner de julio del 2004 a febrero del 2007. Ojo, fíjate de actualizar, viste que arriba hay un botón que dice actualizar, capaz que no lo ve, no lo actualiza y no se ve. También habría que ver el caso en sí, el por qué no figura. No sé si Marisol, a vos te pasó, Marisol es contadora, además de amiga. Tendrías que ver en domicilio fiscal electrónico, que ahí están las notificaciones. Muchas veces se quedan buscando en presentaciones digitales y ahí les aparece si está denegada. Pero tienen que entrar al servicio domicilio fiscal electrónico en notificaciones y ahí hacen descargan la contestación donde les explican bien los motivos. Y muchas veces te pierden esa partecita y ahí vas a ver bien cuál es el motivo. Exacto. De hecho, a veces te piden que vayas presencial. También. Bueno, a ver. Bueno, hay preguntas de pensión, pero bueno, no es el tema de hoy, pensión virtual. El tema de bagatela que están preguntando, sí, hay algunas dudas que no las resuelven, no tenemos un cuadrito de quienes las resuelven. Luz volvió a levantar la mano. ¿Querés volver a hacer una pregunta, Luz? A ver, espera, desmutate. Luz nos está hablando, pero con el teléfono. Tiene que no, con el lo
quiero saber, que escuché ahí un pedacito que decían con respecto al socioeconómico, uno lo puede reclamar el socioeconómico cuando le parece que no corresponde, ¿o no? Sí, en realidad vos podés pedirlo, tienen un anexo en el cual vos lo podés pedir en el ANSES supuestamente lo envía a la FIP y la FIP tendría que contestar. En el caso de Vanina, que debe ser en Bahía Blanca, mudémonos en Bahía Blanca, le contestaron, pero a la mayoría de los mortales no te contestan nunca el por qué. Está. No, generalmente Porque uno tiene que ser como un investigador privado y después le terminás explicando también sucesiones al cliente, claro. Porque muchas veces la gente te dice, yo no tengo nada, porque todo lo que yo heredé era de mi madre. Sí. Claro. No, porque y por eso no pasan la evaluación socioeconómica. Es muy sui generis. Yo he tenido un cliente, hace poco jubilamos a un cliente que tenía un socioeconómico para que fuera denegado y otro que tiene muchísimo menos, o sea que no tiene ni casa ni auto. Bueno, el problema es que tiene una categoría alta en autónomos. Y bueno, ahí está por qué no lo pasa. Ahí está. O están los gastadores compulsivos de tarjeta de tarjeta. Tenía una que con un adicional de la hija se fue, le rechazaron el socioeconómico. Bueno, por eso. Es diverso y eso lo vas a sacar más preguntándole al cliente que esperando que AFIP te conteste. Y sacando tus propias conclusiones, porque cuando te dice que la hija le puso el auto a nombre de la madre para no compartirlo en el libro, ya tenés otro antecedente. Claro, tenés otro antecedente. Bueno, gracias, era eso nada más. Bien. Por ahora. Gracias, Edith. Bueno, hay una pregunta al contrario. De Romina Tabarelli, para que no tiene soluciones. Me parece que Romina Tabarelli es la que me preguntó y yo le contesté como si fuese Cecilia Taborda. Sí, pero te hace otra pregunta. Dice que en caso de pensión con copartícipes, ¿cómo se toma el socioeconómico para la ley 26970 si la parte de la solicitante no supera la mínima? Me mataste, no tuve nunca un caso así. Entiendo que la solicitante es una de las copartícipes de una pensión, pero bueno. O sea, ahí hay dos personas que están cobrando y le tienen que descontar, y deberían descontarle la cuota en partes iguales como coparticipan. Pero no tuve un caso así, no tengo ni idea, sinceramente, cómo les descontaron. Se ve que mis clientes se portan bien, no tienen 2 o 3. Sandra Funes, no sé si es una pregunta o un comentario, moratoria 27562, supongo que dice que hay que llevar también la declaración jurada de no repatriación de activos financieros y si es socio de sociedad no puede distribuir utilidades. Sí, lo vimos también con Marisol, este tema. Debe ser ella es contadora, así que lo más probable es que sea una información la que está dando. A ver. ¿Alguna más? Los periodos de monotributo, la última, era un comentario, dice Sandra, gracias Sandra. Los periodos de monotributo posteriores al 2003, o sea, fuera de moratoria, ¿se cargan y liquidan en SICAM 2? Pregunta Lucía. No. Los periodos de moratoria, todo eso va en el SICAM 1. Bien. No, en el SICAM 2 lo que vamos a cargar va a ser los periodos que yo amplío, cuando yo retrotraigo la fecha de inicio hacia atrás. Eso es lo único que yo voy a cargar como ampliación en el SICAM 2. Todo lo demás va en el SICAM 1. Bien, no hay más preguntas en el chat. Bueno, muy bien. Excelente, Edith, como siempre. Les agradezco y les vuelvo a pedir disculpas por estos problemas técnicos que no dependen de mí. No, muchísimas gracias, excelente, y les recordamos a todos que pueden volver a mirar esta charla en el canal de YouTube del Centro de Estudios. Gracias, muy generosa. Gracias a ustedes por esta reunión de amigos que siempre me gusta encontrarme. Muchas gracias. Gracias, Edith. Bueno, gracias a todos por participar. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes, así se enteran de las charlas que vamos programando, que ya no quedan muchos del año, que se va terminando y creo que
damos por satisfecho todo el año, porque como decía Edith, venimos desde marzo organizando y compartiendo con amigos todo lo que nos iba pasando, que a los previsionalistas pasamos por todo y nos dábamos basto a leer todas las normativas que salían día a día. Así que bueno, gracias por estar y los esperamos en las próximas. Que tengan buenas noches.